¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos este martes al Bote Pronto. Hoy quería tocar un tema, usted sabe que es un tema que en este espacio le hemos dedicado mucho tiempo, pero un tema que me parece es preocupante y que hay que verlo con calma porque puede repercutir en muchísimos años que vienen. Y por eso invité a alguien que sabe mucho de esto y que además escribió una columna en Animal Político que me dejó pensando muchas cosas. Ernesto López Portillo, ¿cómo estás? Ernesto, qué gusto saludarte. Carlos, a tus órdenes. Buenas noches. A ver, el presidente viaja y ahí el gobernador Durazo dice, les tengo una buena noticia. Íbamos a aumentar tanto la policía estatal, pero ahora ya no, ahora solo poquito, porque va a venir Guardia Nacional a hacer ese trabajo. Ah, caray. Por cierto, hay que decirlo, también el mismo gobernador Durazo ya había dicho, oigan, lo de la nómina de salud y maestros, ya también quedé con el presidente que él se va a encargar de eso. Y al mismo tiempo, todos los nuevos gobernadores de Morena nombran como secretarios de seguridad a militares o exmilitares. En esta especie de sustitución. Algo que me interesó mucho lo que escribiste, Ernesto, y quiero que arranques donde quieras, pero que toques esta parte, es que no hay voluntad política, no hay demanda política, no hay nada de eso, ¿no? Ante esta idea de que, ay, el ejército, qué lindos son, para seguir construyendo, y ahora pareciera que hay como un retiro de construir instituciones civiles de policía, ¿no? Como si la Guardia Nacional pudiera todo, ¿no? El título de la columna de la que hablas, Carlos, gracias, es una pregunta sobre si la policía civil tiene los días contados. Personalmente considero que tiene los días contados. Más bien no es que no haya voluntad política, es que la voluntad política se está alineando rápidamente en una dirección diferente a lo que dice la Constitución. Todavía hoy, no sé mañana, pero hoy dice la Constitución que la seguridad pública es una función civil. En realidad, la tendencia del presidente, encabezada por el presidente, no es solo del presidente. Y aquí tenemos que hacer una parada en el camino porque nos encanta, en este mundo de polarización, decir que la bronca es del presidente. No, este presidente recoge un proceso estructural del Estado de capitulación en el saneamiento y profesionalización de sus instituciones civiles, de seguridad, particularmente de la policía, y de transferencia de funciones a las Fuerzas Armadas. Esa es la fórmula política. Pero la fórmula social, y lo digo en la columna, es que ahí está nuestra expectativa puesta. O sea, es una pinza que se cierra, una pinza perfecta porque está la oferta política, está la ruta política, pero también está la expectativa social con la esperanza, con la promesa de que tendremos seguridad con los militares. Lo que dice la columna es que lo importante no es que la tengamos, Carlos, sino que creemos que la vamos a tener aunque no llegue la seguridad. Ayúdame a entender cómo es que seguimos teniendo, tú bien dices, hoy el presidente encabeza eso, pero de alguna manera desde el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña, ¿no? Que si la ley de seguridad interior, que si no sé qué, y antes nada más avanzando. ¿Por qué seguimos teniendo esa esperanza si ahí han estado desde hace 15 años? Y esto no mejora, es decir, ¿qué hace que esta esperanza social de, no, con esto sí lo vamos a arreglar, siga funcionando? Hemos visto esfuerzos de construcciones de policías locales que desaparecen porque políticamente llega un nuevo alcalde o llega un nuevo gobernador y dice, no, eso no, mejor esta otra cosa. ¿Por qué seguimos teniendo la esperanza, Ernesto? Mira, Yanilda María González, experta de origen de República Dominicana, publicó un libro fantástico que estamos viendo cómo le vamos a hacer para traducirlo, que se llama Policía Autoritaria en Democracia. Y lo que ella nos trae es una hipótesis muy fuerte, muy dura, en donde dice que la propia democracia genera una discusión en donde, y esta es la idea clave, no hay consenso político y social para hacer reformas democráticas de las instituciones de seguridad en América Latina. Es decir, no es cierto que queremos una policía sometida a controles de ley,
sometida en sus actos a la Constitución y transparente y adecuadamente sirviéndonos a los ciudadanos. Lo que queremos son instituciones que sepan usar la fuerza. Entonces, la política nos lleva a un callejón en donde si se te ocurre a ti ir en contra de esa expectativa de uso de la fuerza, apareces como una persona o una fuerza política débil frente a una expectativa en donde se alinea la oferta política y se alinea la expectativa social a favor de la institución que imaginamos tiene la mayor capacidad de fuerza y por tanto nos va a dar seguridad. Esa es una parte de la respuesta, pero la otra... Es muy interesante esto, o sea, sí es interesantísimo, ¿no? Ok, sigue, es aquí, la siguiente parte. La otra que es la otra cara de la moneda es que no hay alternativas visibles. Destruyeron a tal punto a la policía que es difícil que encuentres a una persona en México que se quiera poner en manos de la policía. Yo hablo con gente de otros países, porque es a lo que me dedico, que en algunos países no pueden imaginar que tú no le puedas pedir ayuda con tranquilidad y confianza a la policía. Me lo dicen, o sea, me dicen, ¿cómo le hacen ustedes? Cuando tienes un problema grave, ¿en manos de quién te pones si no confías en la policía? Así que el círculo se cierra, mi querido Carlos. Sí. Fíjate, Ernesto, estoy recordando a alguien que contaba hace 10 años cuando empezó todo este lío de la seguridad, que decía, si tú te paras en un auditorio y dices, a ver, ¿quién aquí quisiera que su hijo fuera sacerdote? Ah, pues algunos levantan. Doctor, no, pues muchos levantan la mano. Policía, nadie levanta la mano. ¿No? Porque, y en otros países es muy diferente, es un honor ser parte de la policía. Esta conversación... ¿No? Sí. No. Es que esta conversación la teníamos hace tiempo, pero tenemos una nueva conversación. Y la nueva conversación es que parece irreversible la militarización. No lo decíamos. No. Pensamos que podía ser irreversible. Hoy los elementos son que las personas de la política parecen capitular rápidamente en la idea de construir policías profesionales y prefieren entregarle a las Fuerzas Armadas el liderazgo operativo, táctico, etcétera, con todo lo que eso suponga. Tú, Carlos, nos preguntaste en un foro hace poco por qué la gente lo aceptaba. Repito, porque no tiene otra opción la gente en su mente, porque no ha habido pedagogía alguna política y social que le diga a la gente que es posible la seguridad con las instituciones civiles. No lo puede inventar la gente de la nada, Carlos. Es una tragedia porque lo que se les pone enfrente es un tanque, personas armadas hasta los dientes, con uniformes, tecnología, dándoles más y más recursos, pues nace el espejismo, nace la promesa política con un presidente que además, por si faltara algo, nos dice que son incorruptibles las Fuerzas Armadas. Lo volvió a decir hace unos días. Sí, cosa que estaría en discusión. Ahora, en la realidad, perdón, si todo el mundo agarra el ejemplo del gobernador Durazo, no hay Guardia Nacional que alcance para subsidiar esta, digamos, falta de responsabilidad de los gobernadores o de los alcaldes o quien sea. No va a haber Guardia Nacional que alcance, ¿no? A menos que el proyecto vaya más allá de lo que hemos podido saber e imaginar, y lo que se quiera es una transferencia total de las funciones policiales a una institución militarizada o militar nacional. Es decir, una policía nacional que vaya creciendo, en donde municipios y estados ceden formalmente la función. Vamos a pensar en esta hipótesis, con una reforma constitucional que lo haga posible, en donde este liderazgo político de hoy nos diga, ¿saben qué? Se acabó. La solución no va por policías municipales ni estatales. Va por un cuerpo policial bajo cargo militar que crezca hasta que tengamos la tasa de policías suficiente por cada 100,000 habitantes, distribuida en el país, controlada por el gobierno federal.
ya lo vemos como una hipótesis, porque ya tenemos que ir a todo en nuestras hipótesis, Claro. porque ya llegamos a donde no pensábamos que íbamos a llegar y porque los gobernadores que están entrando ya al poder dicen, esto es militar. Así que estamos a contrarreloj quienes creemos en la policía y en las políticas civiles de seguridad. Se nos está acabando el tiempo. Yo creo que hay que decirlo con claridad. Si hoy hay oposición política, no sé si la haya, pero si la hubiera, que cree que va a hacer algo a favor de las instituciones civiles de seguridad, se les está acabando el tiempo. Porque, repito, insisto, es político y es social. Es una pinza, Carlos. Claro, no funcionaría lo político si no fuera lo social, ¿no? No eso es lo que era muy interesante en tu texto, es decir, sí hay este ambiente social que dice, pásenle señores, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Señor gobernador, qué bueno que ya nos trajo a esos señores, señora gobernadora, etcétera, etcétera. Y esa es la pinza que se cierra y que creo que nos debe preocupar muchísimo cuando ya empieza a suceder formalmente, como el primer anuncio de Durazo o como todos los gobernadores nuevos de Morena, ya llamando. Por cierto, no es la primera vez, ya lo habían hecho algunos priistas, etcétera. Dime el resto. No va a haber mucha preocupación. Siéntate a esperar, querido Carlos. No va a haber. O sea, yo ya estoy curado de espantos, compadre. Yo tengo 30 años en esto esperando que más gente se preocupe cuando en vez de construir seguridad, construimos instituciones que acompañan el crecimiento de las violencias. Bueno, no nos estamos organizando como sociedad a través de movimientos mayores que nos preocupe auténticamente esto. No tenemos esa cultura política y cultura ciudadana, tenemos que construirla, Carlos. ¿Para cuándo? No sé, pero sí, tenemos que construirla. Porque antes va ganando la construcción de un cuerpo, como dices, no vaya a ser que se hace el plan de 700, 800 mil miembros de la Guardia Nacional que reemplacen, digamos, ¿no? A las policías municipales estatales, ¿no? Yo creo que la fantasía de algunos y probablemente el proyecto de otros ya es ese, Carlos, es mi hipótesis. No tengo elementos para afirmarlo, pero la dirección de las cosas, los indicios y la actitud política creciente para cederle a las Fuerzas Armadas el tema se reproduce con noticias todos los días, Carlos. Tampoco es ciencia complicada. Es una línea política y social que probablemente se va a instalar en México y probablemente, si acaso la revertimos, podrían pasar décadas para desmilitarizar, si acaso, la seguridad. No lo sé, Carlos. Ernesto, te mando un abrazo. Gracias, Carlos. Buenas noches. Por todo lo que nos cuentas. Gracias. Buenas noches.